¿Qué tal, estudiantes de tercer año de secundaria del Colegio San Benito de Palermo? Bienvenidos a este nuevo año 2022 y en la semana número 1, chicos, vamos a ver el tema de magnitudes físicas. Bueno, vamos a partir de la idea de que una magnitud física es todo aquello que puede ser medido. Vamos a entender un poquito esta introducción que tenemos aquí en nuestro material. Dice: el resultado de toda experiencia está basado en las medidas realizadas durante el proceso seguido. Por consiguiente, es fundamental el hecho de medir para poder sacar conclusiones de dicho proceso experimental. Cuando se realiza un proceso experimental es necesario hacer medición. Entonces ahí vamos a hacer uso, en este caso, de las magnitudes físicas, por ejemplo. ¿Ok? Por lo tanto, para poder conocer las leyes naturales es fundamental, ¿no?, como les he indicado, la medición, y para ello es necesario establecer las magnitudes a medirse. Es por eso que las magnitudes y sistemas de unidades han sido establecidos con precisión suficiente. Como ya les había indicado, ¿no?, una magnitud física es todo aquello que puede ser medido o que se puede medir, en este caso con cierto grado de precisión. ¿Por qué con cierto grado de precisión? Ya que cuando uno realiza la medición, ¿no?, siempre van a existir márgenes de error, ¿correcto? A eso se refiere entonces este término, ¿no? Cierto grado de precisión. Cuando se realiza, en este caso, una medición, se utiliza para ello una unidad de medida patrón convencionalmente establecida. Ejemplo, las dimensiones de una sala pueden ser medidas con el metro patrón, ¿no? Cuando uno quiere medir una longitud, lo que hace la persona, en este caso, es utiliza una cinta métrica, puede utilizar una wincha, ¿no?, y dicha longitud se mide pues en metros, ¿no? A eso se refiere con que la unidad patrón para poder medir, en este caso, la longitud es el metro. La masa de los cuerpos, por ejemplo, se mide con el kilogramo, ¿no? El tiempo se mide con el segundo. ¿Ok? Bien. Ahora veamos acerca de la clasificación de las magnitudes. Las magnitudes, por su origen, se van a clasificar, en este caso, en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes nombradas por el Sistema Internacional de Unidades que servirán de base para deducir a las demás magnitudes físicas. ¿Qué más podemos decir acerca de las magnitudes fundamentales? Que son 7, ¿no? ¿Quiénes son? La longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Estas son las 7 magnitudes fundamentales, y ustedes están observando ahí al costado su unidad de medida y el símbolo. Por ejemplo, la longitud se mide en metro y su símbolo es M minúscula. La masa se mide en kilogramo y su símbolo es kg. El tiempo es segundo y su símbolo es S minúscula. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios o ampere y su símbolo es una A mayúscula. La temperatura se mide en unidades de Kelvin y su símbolo es K mayúscula. La intensidad luminosa se mide en unidades de candela y su símbolo es CD. La cantidad de sustancia se mide en moles, ¿ok?, y su símbolo es mol, ¿no?, como están observando ahí. Estamos viendo entonces que por su diversidad, ¿no?, las magnitudes se van a clasificar, en este caso por un primer criterio, por su origen, en dos, ¿no?, magnitudes fundamentales que ya acabamos de detallar, que son 7 según el Sistema Internacional de Unidades, y las magnitudes derivadas, ¿qué serán?, ¿no? Esa es la gran pregunta. Las magnitudes derivadas son magnitudes que nacen, ¿no?, a partir de las fundamentales, ¿no? Por eso se llaman derivadas, o sea, derivan, en este caso, de las magnitudes fundamentales. ¿Ok? También podemos decir que son combinaciones de las magnitudes fundamentales. Y tenemos ahí varios ejemplos. Ustedes ya pueden notar en el cuadro
Este cuadro se analiza de la misma forma que analizamos el cuadro anterior, ¿no? Por ejemplo, el área tiene como unidad el metro cuadrado, su símbolo es m minúscula elevado al cuadrado, ¿ok? El volumen se mide en metros cúbicos y su símbolo es m minúscula elevado a la 3. La velocidad se mide en metros por segundo y su símbolo es m/s. Y así, de esa misma forma, por ejemplo, la energía, el trabajo, que son magnitudes derivadas, en este caso se miden en unidades de Joule y su símbolo es J. Y así ustedes pueden ir comprendiendo esa tablita. Entonces, hemos terminado esta primera forma o criterio de clasificar a las magnitudes según su origen, y ahora vamos a ver según su naturaleza. Según su naturaleza, las magnitudes se pueden clasificar en dos: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Qué son las escalares o a qué se refiere este término? Son aquellas que están definidas por un valor numérico y su unidad de medida. Ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la densidad, la energía, etc. En pocas palabras, una magnitud es escalar cuando solo requiere de un valor numérico, ¿ok? Solo requiere de un valor numérico y de su unidad de medida. En cambio, las magnitudes vectoriales, mucho ojo aquí, son aquellas que se expresan correctamente con un valor numérico, unidad de medida y una dirección. ¿Dónde está aquí el valor agregado en las magnitudes vectoriales, o qué de diferente tiene con respecto a las magnitudes escalares? Que las magnitudes vectoriales requieren de una dirección, ¿ok? Requieren de una dirección. Ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento, la intensidad de campo eléctrico, etc. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de velocidad en una pista recta, por ejemplo, podemos observar a un carro, ¿no? Y de repente sabemos que este está yendo con una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿ok? Ese 60 es el valor numérico. Kilómetros por hora es una unidad para la velocidad, una unidad de medida. Pero se dan cuenta que es necesario saber hacia dónde está yendo el vehículo, ¿no? Si está yendo, por ejemplo, hacia el norte, estará yendo hacia el sur, estará yendo hacia el este, hacia el oeste. Entonces se dan cuenta que cuando nosotros hablamos de velocidad, necesitamos la idea de una dirección. Y aquellas magnitudes que requieren de la idea de una dirección se llaman magnitudes vectoriales. Esa es la diferencia entre las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, hasta aquí esta parte teórica. Les estoy dejando también en la plataforma este material que dice Trabajando en Clases, semana 1, magnitudes físicas. Ustedes, con lo que ya han aprendido antes y con la explicación de este video, pueden ir desarrollando. ¿Ok? Voy a dejar esto como actividad. No es difícil, es prácticamente comprensión solamente de lo que yo les he hablado aquí en este video, y también lo que ustedes han hecho, ¿no?, años anteriores. Ya hemos hablado de las magnitudes también en los años anteriores. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí este video. Nos vemos en el video de la semana 2. Gracias.